Bueno, mejor así, que ande todo bien. Y con la estabilidad, ¿cómo andan? Aparte de lo demás. ¿Cómo nos trató Claudia hoy? Ah, sí. Y lo que pasa es que el programa es largo y el tiempo disponible es poco, entonces tiene que ir como en Fórmula 1. No le queda otra. Y ustedes también. No les queda otra. Bueno, ¿dio tema del capítulo 2 ya? ¿De masas? No, creo que no. Ah, bien. O sea, que dio como para que hagan práctico 1, pero no 2. A eso voy yo. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y con los ejercicios del práctico 1, ¿cómo anduvieron? Algunos eran bastante, por ahí, bastante lineales de resolver, otros no tanto. Por ejemplo, el 14 que habíamos mencionado y del que habíamos hablado un poquito. Pero bueno, en general, ¿cómo le fue con los prácticos? O el 11, que por ahí tenía algún problemita extra, más que nada por orientación de la barra, pero no era gran cosa tampoco. Así que bueno, ustedes dirán. Si quieren trabajar y consultan si se frenan o si tienen alguna duda puntual. Ouch. O sea que si falta dar fuerzas distribuidas, no podrían hacer el último ejercicio del práctico, creo, ¿no? Que, claro, el 15. Es el único que no podrían hacer. Bueno, pero lo demás creo que sí. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Trabajan por su cuenta? Dice. En el 11. ¿Cómo calcular la distancia? El 11. Para calcular la distancia pedida, bueno, si el origen de coordenadas era A, listo, era distancia al origen, primero tenían que encontrar el punto de intersección de la resultante con la barra AB. Es decir, que antes de calcular la distancia, tienen que calcular la resultante, encontrar su recta de acción, la ecuación de la recta de acción de la resultante en el plano, intersectar esa recta de acción con la barrita AB, y una vez encontrado el punto de intersección, esa es la distancia entre A y D. Ese sería el último paso, que eso es aplicar distancia entre dos puntos, que es geometría o álgebra, y ya estabilidad terminó ya había terminado. No sé si hasta dónde habían llegado, o vos en particular, Ceballos, hasta dónde habías llegado con la resolución del 11. Si tenés algo hecho y querés compartir y explicar lo que hiciste, como quieras.
Pero el procedimiento general de ese problema era reemplazar el sistema de fuerzas externas por una única fuerza resultante sin momento de reducción. Para lo cual la resultante tiene que pasar por una recta sostén en particular y no por cualquier otra. La cuestión es con qué herramienta ubican la recta de acción de la resultante cuando quieren reducir un sistema solo a su resultante. ¿Con qué condición hallaban la recta de acción de la resultante? Porque lo que ocurre en general, es que cuando ustedes tienen un sistema de fuerzas FI, FJ, FI, un sistema de fuerzas y un sistema de momentos. Esperen que hay gente que quiere entrar. Si ustedes quieren reemplazar este sistema por su equivalente, lo que hacen es reducir el sistema. Reducir es hallar el equivalente. Y lo reducen ¿por qué? Porque el equivalente está formado por una única fuerza, que es la resultante de todas las fuerzas, y por un único momento, que es el momento de reducción. Como el momento de reducción es la suma de los momentos de todas las fuerzas más los momentos externos si los hubiera, se desprende que primero, antes de reducir un sistema, tienen que elegir el centro de reducción. Porque si no eligen el centro de reducción, respecto de qué puntos van a tomar momentos. Un planteo que se pueden hacer es reduzcan el sistema al origen de coordenadas. Entonces sería la resultante aplicada en O y el momento de reducción respecto del punto O. Calculan la resultante y calculan los momentos de la fuerza respecto de O más la sumatoria de los momentos externos si los hubiera. Este es el momento de reducción respecto de O. Esquemáticamente ustedes pueden decir, bueno, si hice la reducción al punto O, la resultante está aplicada en O, y acá va a estar el momento de reducción respecto de O. En este caso general, redujeron el sistema a una fuerza, la resultante, y a un momento. En este caso, la resultante pasa por el origen de coordenadas. Pero un planteo que se pueden hacer, que es el del problema 11, es decir, ¿por dónde tengo que hacer pasar esta resultante? ¿Por qué recta del plano? Para que la reducción de este sistema no tenga momento de reducción, sino solamente fuerza resultante, R. La dirección de la recta sostén ya la conocen porque conocen las componentes de la resultante. Por lo tanto, la recta sostén de la resultante no saben cuál es, pero sí saben que va a ser paralela a la fuerza resultante. Entonces tienen que hallar la ecuación de una recta paralela a R, pero que no saben por qué punto del plano pasa. O sea, tienen que determinar un punto de esa recta de acción para, de esa manera, tener determinada la recta sostén de la resultante. Supongamos que la recta sostén es esa,
Quiere decir que si ustedes reducen el sistema a cualquier punto de esta recta, la reducción les va a dar la misma resultante, pero sin momento de reducción. Es decir, reemplazaron todo este sistema por una única fuerza resultante. La cuestión es cómo hallan la ecuación de esta recta, de la que únicamente conocen la dirección, porque saben que es paralela a la resultante. Pero precisan hacer un punto de esa recta para determinarla exactamente. Bueno, ¿cuál es la herramienta que usan? Para hallar un punto, o no un punto en particular, sino directamente la ecuación de esta recta. Van a hacer una expresión en X y en Y, que va a ser la ecuación de la recta. Ahora, la ecuación de esta recta, ¿de dónde sale? ¿Alguno se acuerda con qué condición hallan la ecuación de esa recta sostén? ¿Cuál es la condición? Sí, eso si vos aplicás el carácter escalar del momento. Pero acá la distancia vos no la sabés. Y ante todo, en esa ecuación que escribiste, ¿quién es M y quién es F? Porque eso es cierto, escalarmente, en términos de módulos, el módulo del momento de la fuerza es el módulo de la fuerza por la distancia de la fuerza al centro de momentos. Eso es verdad. Pero en este caso, ¿quién sería el momento y quién sería F? El principio que tienen que usar es este. Ustedes saben que si tienen un sistema de fuerzas, supongamos solo fuerzas, sin momentos externos, la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto de cualquier punto A es igual a ¿qué? O sea, tienen que sumar los momentos de todas las fuerzas. Pero la suma de los momentos de las componentes es igual ¿a qué? ¿Al momento de quién? ¿O de qué? De eso creo que mencionamos algo en la clase anterior. ¿Puede ser? La suma de los momentos de las componentes es igual al momento ¿de quién? Exactamente. Siempre respecto del mismo centro de momentos, ¿no? Obviamente. Tengo un problema con Álvarez Lisandro, que no puede entrar, no sé por qué. No sé ahí si pudo o no. Álvarez Lisandro. Bueno, por lo tanto, si ustedes saben que esto se cumple, en este caso en particular, vamos a suponer, vamos a hacerlo más fácil, no más difícil, más fácil, más completo, más general. La sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto del punto A, más la sumatoria de todos los momentos externos que haya, acá, todos estos, eso debe ser igual al momento de la resultante respecto de A. Este es el caso más general. Hay fuerzas y momentos externos aplicados,
Por lo tanto, la sumatoria de momentos de las fuerzas más la sumatoria de los momentos debe ser igual, se cumple que es igual al momento de la resultante. Para lo cual, la resultante tendrá que pasar por algún punto en particular para cumplir esta condición. En este ejercicio que tienen en mano, el 11, ¿esto lo conocen o es una incógnita? Suponiendo que ahora tomaron como centro de momentos el punto O, porque arrancamos con centro de momentos el O, y redujeron ahí, si quisieron, al punto O. Pero redujeron con resultante más momento de reducción, y ustedes quieren reducir solo con resultante, sin momento, para lo cual la recta tendrá que pasar, por ejemplo, por ahí. La resultante tendrá que estar aplicada, por ejemplo, acá. Ahí. Pregunta, ¿esto lo conocen? Para ese problemita en particular, el 11. Antes que nada, ¿el problema 11 tiene algún momento aplicado o solo fuerzas? A ver. Sí. Solo fuerza. Perfecto. Dos fuercitas. Listo. Quiere decir que en el caso particular del problema 11, esto no estaría. Ahora, este término de ese principio que enunciamos, ¿lo conocen o no lo conocen? La sumatoria de los momentos de las fuerzas. Si obviamente no empezaron a hacer el ejercicio, por supuesto que no lo conocen. Pero una cosa es que tengan datos para calcularlo y otra cosa que sea una incógnita del problema. A eso me refiero yo con si lo conocen o no. ¿Qué dicen? ¿Lo conocen o no? ¿Sí o no? Exacto, se puede calcular. Es decir, que este término, haciendo algunas cuentas, es un valor conocido. Por ejemplo, en vector, como es un momento, ¿cuáles serían las componentes de este momento? Más allá de los números que no las conocemos porque no sé si hicieron las cuentas, pero ¿qué componentes tendría este momento? Porque es un vector. ¿Qué componentes tendría genéricamente, díganme? ¿Qué componentes conocen sin dudas de ese vector momento? Yo tengo que ir directamente al Zoom porque si alguno escribe no veo el chat. Estamos hablando de vector momento, Ceballos, no fuerzas. Ya la resultante ya la conocen. Calcularon la suma de las fuerzas vectorial y les dio R, la resultante. Yo le estoy planteando si conocen este vector momento, la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas respecto del origen de coordenadas, O. ¿Lo conocen ese vector? Exactamente. Como las fuerzas están en el XY y los momentos por definición son un producto vectorial, ese vector momento va a tener componentes nulas en X y en Y y supongamos el valor M sub Z, que yo no conozco, por eso pongo letras, según K. Esto es, yo lo puse como letra porque no conozco el valor, pero lo calculan y pasa a ser una componente con un valor numérico.
Y el momento de la resultante respecto del punto O, para seguir con la nomenclatura, ¿cómo calculan el momento de la resultante? Donde la resultante sí es conocida, porque hicieron la sumatoria de fuerzas. ¿Cómo calculan el momento de la resultante que pasa por esta recta? Porque no se olviden que ahora yo quiero ver por qué punto de esta recta de acción pasa, para hallar la ecuación de esta recta sostén. Y cualquier punto de su recta de acción tendrá un vector posición RR, donde el vector R de cualquier punto de la recta de acción de la resultante, ¿qué componentes va a tener? Porque ahora el momento de la resultante va a ser vector posición vectorial la resultante. ¿Qué componentes va a tener cualquier vector posición de cualquier punto de la recta de acción de la resultante? De la recta que yo quiero hallar. Cualquier punto de estos, ¿qué componentes va a tener? Si la recta de acción tiene, va a ser función de x e y, como toda recta en el plano. A ver si alguien escribió algo. Exactamente, van a ser... Entonces, este vector posición, ahora volvemos al dibujito, este vector que define el lugar geométrico de los puntos de la recta sostén, va a tener coordenadas x, y, 0. Cualquier punto de esta recta de acción que yo quiero hallar, de la que quiero hallar su ecuación, cualquier punto va a tener componente, sí, cualquier vector posición de ese punto va a tener componente x, y, 0, donde x e y van a definir la recta de acción. ¿Y cómo calculo el momento de esta resultante respecto del punto O? Para este dibujito que está acá. ¿Cómo se calcula ese momento? Que a su vez va a ser igual a este que está acá, ¿no? A este. ¿Cómo calculo ese momento? ¿Qué cuenta hago? Exactamente. Yo voy y vengo del chat a la pantalla porque escriben, pero no hablan, entonces no los escucho. Entonces, el momento de la resultante respecto de O, que por condición va a ser igual a este, es R sub R vectorial la resultante R. Y ahora sí, ya es operación lo que queda, es álgebra. Porque es, según el vector R tiene componentes x y 0, y la resultante tiene componentes rx, ry 0. Si yo desarrollo, y este producto vectorial, que es un vector, tiene que ser igual a este, ¿cuáles son las únicas componentes que yo voy a tener que igualar en este producto vectorial? Cuando yo desarrolle el producto vectorial, de eso que escribí. Exactamente, porque las otras son todas nulas. Por lo tanto, yo voy a decir que mz, la única componente no nula, es igual a ¿qué? Y si yo desarrollo este producto vectorial, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Donde acá, según cuál es el planteo del problema, en este en particular, esto es un valor que ustedes calcularon, este es un valor que ustedes conocen y este también. ¿Qué les quedó acá? Vamos a suponer que esto vale 300 es igual a 50x menos 90 por y. ¿Qué es esto que está acá? Esto. 50x menos 90y igual a 300. ¿Qué es? ¿Qué representa esa expresión? ¿Qué es esto? ¿Expresión, ecuación de qué? Exacto. ¿Y de qué recta en particular? Tal como viene el problema. No, la resultante es un vector,
Pero lo que nosotros queríamos hallar, ¿qué era? Ahora arrancamos desde cero. ¿Cuál era el planteo del problema? El planteo del problema era reemplazar todas las cargas por una única resultante sin momento de reducción, para lo cual la recta de acción de la resultante, o mejor dicho, la resultante tenía que pasar por una recta de acción en particular, no por cualquiera. Entonces, a partir de ahí, ¿quién pasó a ser la incógnita del problema? Porque el R tenía que pasar por un punto en particular del plano, no por cualquiera. O sea, había que definir una recta de acción de la resultante, dijimos. Por lo tanto, el problema pasaba a ser hallar la ecuación de la recta sostén de la resultante, para que este sistema se reemplazara solo por una resultante sin momento. Todo lo que hicimos después, hasta acá, fue para hallar ¿qué cosa? Esto que está acá. La recta de acción de la resultante para que yo reemplace todo el sistema únicamente por una resultante sin momento de reducción. O sea, la equivalencia que yo busco es esta. Que esta equivalencia, todas las cargas externas, fuerzas y momentos, yo las reemplazo por una única fuerza resultante, sin momento. Para lo cual tiene que pasar la resultante por un punto en particular. O sea que me va a quedar definida la recta sostén de la resultante. ¿Cómo hallo la recta sostén? Y ahí venía la condición que imponíamos. Usamos esta igualdad. La sumatoria de los momentos de las fuerzas es igual al momento de la resultante. Esto lo calculábamos, era un vector con estas componentes, y esto lo poníamos de manifiesto por la definición de momento. Y al final, ¿a dónde llegábamos? A esto. ¿Y esto qué representa? Esta que está acá. Es una ecuación de recta, pero ¿de qué recta? ¿Qué tiene de particular esta recta del plano? Ahora ya deberían poder decirlo. ¿Qué tiene de particular esa recta del plano? Exacto. Pero no para no utilizar el momento de reducción, porque en realidad el momento de reducción no es que se utilice o no, sino para que, al hallar el sistema equivalente esté formado solamente por la resultante sin momento de reducción. O sea, yo entendí lo que quisiste decir, pero aclaro que el momento no es algo que vos utilizás o no, sino que es nulo o no nulo según qué planteo haces del problema. ¿Estamos? Bien. Álvarez Lisandro sigue teniendo problemas para entrar. No sé por qué. ¿Alguien tiene contacto con Álvarez Lisandro? Nadie, porque no sé, desde hoy que está tratando de entrar, y lo hago entrar, pero no entra, no sé qué le pasa. Por eso. No tengo forma de comunicarme con él, si no ingresa ni siquiera por chat. Bueno. Algún problema hay con este alumno, porque no, por más que le doy en la entrada no hay caso. Bueno, quedó en claro, más allá de que esto era un ejercicio en particular, ¿qué problemática se genera cuando ustedes quieren reducir un sistema, pero únicamente a una resultante, sin momento de reducción? Para que puedan hacer eso, ¿qué tiene que ocurrir? Que la resultante pase por un punto particular del plano y así quede definida su recta de acción. Eso es lo que tiene que ocurrir para que la reducción tenga solo los resultantes sin momento. La pregunta es, ¿cómo hallo la recta sostén de la resultante?
Y para eso es que planteo la igualdad de momentos que dijimos acá, de la cual sale la ecuación de recta. Esa ecuación de recta que salió en X en Y es la ecuación de la recta sostén de la resultante para que esa resultante sola sea equivalente a todo el sistema de fuerzas y momentos que tuvieron aplicado desde el principio. Fuerzas y momentos en el caso más general. En el problemita de este 11 solamente hay fuerzas, no hay momentos externos. Bueno, una vez hallada esa recta de acción, la intersectan con el bracito AB, esa intersección va a ser el punto D, y lo último es lo pedido, hallar la distancia de A a D. Más allá de que resolvimos el problema 11 en particular, ¿le quedó claro cuál es la situación que se genera cuando reducen un sistema genérico a fuerza y momento, o cuando reducen solamente a una resultante? Sí, ¿a qué te referís por lo último, Ceballos? Ahí estoy en problema porque no sé qué fue lo último que dije. Ah, bueno, una vez hallada la recta de acción de la resultante, cuya ecuación sería esta, los números obviamente los inventé, esta recta, ahora puedo borrar acá, ustedes a esa recta la intersectan con el brazo AB. Si la recta de acción de la resultante era esa, esta era la resultante, esta intersección define el punto D. La intersección de la recta de acción de la resultante con el brazo AB del triangulito S, de la ménsula. Después tienen que hallar esta distancia S, desde acá hasta acá. A eso me refería. Ese era el último paso, que era hallar distancia entre dos puntos, nada más. Pero primero tienen que hallar la intersección. Pero antes tienen que hallar la recta que se intersecta con AB. Para todo eso es que hicimos la sumatoria de momentos, el momento de la resultante y todo eso. En este planteo fue todo muy lineal, porque le daban la resultante, porque le daban las fuerzas, entonces estaba todo servidito. Pero el planteo más complicado, de parcial, es que a ustedes les digan, que les den, por ejemplo, esto es para que practiquen un poco, si quieren, que ustedes, no sé, sobre un cuerpo tienen una fuerza 1 conocida, una fuerza 2 conocida, una fuerza 3 incógnita. Y les dicen, y en general, más general todavía, algún momento externo, momento 1. Y les dicen, ¿por dónde tendrá? No por dónde tendrá. ¿Qué componentes debe tener F3 para que la resultante, la equivalente a este sistema, la equivalente sea una única fuerza resultante que pasa por acá? Les darán las medidas del cuerpo, ustedes ubicarán el sistema de referencia donde les cuadre, donde les quede mejor, porque eso no cambia nada del problema físico. Pero fíjense que acá les cambian la incógnita, porque le está diciendo que la resultante pasa por este punto. La pregunta es, ¿qué componentes debe tener esta fuerza incógnita para que este sistema completo, se reemplace únicamente por la resultante que pasa por este punto?
Ese es otro planteo. El planteo es exactamente el mismo al que vimos. Lo que pasa que acá cambia la incógnita. En este caso, las dos incógnitas que van a tener son la F3X y la F3Y. En el planteo del problemita 11, la incógnita era la ecuación de la recta sostén de la resultante. Pero acá, desde ahora de la resultante, conocen un punto por donde pasa. No conocerán si la resultante es esta, o esta, o esta. Obviamente, si no conocen F3, no pueden conocer en forma determinada la resultante. Pero sí saben que la resultante pasa por este punto para que este sistema sea reemplazado únicamente por la resultante. El planteo es exactamente el mismo. El mismo. Nada más que lo que en el problemita 11 era dato, ahora pasan a ser incógnitas. Y lo que antes era una incógnita, ahora pasa a ser un dato, un punto de la recta de acción de la resultante. Bueno, este es un planteito un poquitito más elaborado, pero que se resuelve de la misma manera. De la misma manera. Nada más que en las ecuaciones a las que ustedes llegan, cambia quién es incógnita y quién es dato. Nada más. Si quieren, plantéense alguno, a ver qué pasa. Una opción es, una vez resuelto el 11, como ya tienen todos los datos, saben lo que tiene que dar, hagan que una de las fuerzas sea incógnita, pero determinen que la resultante va a tener que pasar por el punto que hallaron. Y traten de resolverlo, a ver qué pasa. Ese sería un problemita para practicar un poco. Bien, ¿alguna consultita hasta acá? Mientras van pensando las preguntas, espérenme un segundito que ya vuelvo. Bien. Bueno, gente, ustedes dirán, ¿qué les pudo haber quedado colgadito de acá? ¿Qué duda les quedó? Profe, Sí, yo tengo una duda con el punto 14. el 14. ¿Qué pasó con el 14? Sí, ¿qué pasó con el 14? En el punto 14 estuve desarrollando y pude llegar a plantear hasta, mm, hasta trasladar una fuerza que me aparezca en el punto A vertical, pero a partir de ahí no sabía cómo plantearlo.
O sea, sí pude trasladar la fuerza por otra Bueno, equivalente con su momento, pero después no sabía cómo seguir. vos fijate que acá tenés que hacer una reducción. Reemplazar la fuerza y cupla mostradas, que son las cargas externas, por una resultante que pase por A y por una cupla que sería el momento de reducción, ¿no? O sea, en realidad vos tenés que reemplazar el sistema por una fuerza resultante y por un momento de reducción. ¿A dónde te dice que reduzcas el sistema? ¿Cuál sería tu centro de reducción? ¿A dónde aplicas la resultante? Te lo dice el problema. Porque a la fuerza resultante, que es parte del sistema equivalente, te dicen que lo hagas pasar por dónde, a esa fuerza resultante del sistema equivalente. Cuando vos reducís, cuando ustedes reducen un sistema a un punto, la resultante, ¿por dónde pasa? ¿Dónde la dibujamos? Ahora yo lo borré, pero ¿dónde la habíamos dibujado antes? ¿Por dónde decimos que pasa la resultante? Y pasaría por el centro de reducción, ¿no? Exactamente. Es decir, si yo elijo el centro de reducción, en el sistema equivalente la resultante pasa por el centro de reducción. La inversa, si yo te digo que la fuerza que reemplaza a la fuerza que está aplicada, o sea que la fuerza que reemplaza es la resultante, que reemplaza a la fuerza aplicada. Si te digo que la hagas pasar por A, ¿quién es el punto A? Entonces, me está diciendo que A es quién, el punto A de este problema. Porque si yo digo Sería que ¿quién es? ¿Qué es? sería el punto original donde estaba la fuerza, ¿no? No, no, tiene un nombre particular que vos lo mencionaste recién. Cuando yo reduzco un sistema a un punto, ¿cómo se llama ese punto al que reduzco el sistema? Ah, centro de reducción, Exacto. ¿Y la resultante por dónde pasa? Lo dijiste vos recién. por el centro. Bueno, por lo tanto, si yo digo que por el centro de reducción es donde yo aplico la resultante en el sistema equivalente, si yo acá estoy reemplazando la fuerza de 100 por su resultante aplicada en A, el punto A, ¿quién pasa a ser? Entonces, si la resultante la hago pasar por A, el punto A, ¿qué pasa a ser? El centro de El reducción, centro, ¿no? Es el centro de reducción ahora. Por lo tanto, yo dibujaría por el punto A la resultante, que la resultante es la misma fuerza, la única fuerza aplicada, es 100, para arriba, ¿no? Porque la resultante es la suma de todas las fuerzas, la fuerza aplicada es solo una, perfecto. Pero a su vez hay un momento de reducción. ¿Calculaste el momento de reducción? Usando como centro de reducción el punto A, porque ahora A es el centro de reducción. Y A es el eh, centro de reducción porque yo al sistema de fuerzas lo reemplazo por la resultante aplicada en A. Por eso es que A pasó a ser centro de reducción, porque yo a la resultante del sistema equivalente la hago pasar por A, entonces A lo convierto yo en centro de reducción. Ahora hay que calcular el momento de reducción. ¿Lo calculaste? ¿O alguno lo calculó? sí, lo calculé. Me había Bueno, dado para, menos 200. hacemos algún dibujito. Bueno, yo no me acuerdo bien, pero suponete que A está acá. La resultante es esta. Yo acá voy a dibujar el equivalente ya.
La resultante es esta y vale 0, 100, ¿no? ¿Es así? La resultante del que forma el sistema equivalente no vale 0, 100. Sí, sí. Bien. El momento de reducción, yo lo identifico así, pero es perpendicular al plano. El momento de reducción al punto A, ¿qué componentes tenía ese momento? ¿Cuánto valía? Era, como vector era 0, 0, ¿y cuánto según K? ¿Cuánto dijiste que te daba? Menos 200. Menos 200, perfecto. Bueno, ahora lo que te pide el problema, a ver si... No me suena que dé menos 200, ¿eh? Porque suma todos los momentos respecto del punto A. Esto es A. Esto es 100. El brazo de palanca es 2 y tengo 800. A ver. Si reduzco el sistema acá, la resultante es R, que va para arriba, vale 100. El momento de reducción respecto de A, ¿cuánto vale? Menos 100 por 2, 600. menos 200, más 800, ¿cuánto da? ¿Eh? ¿Estamos hasta ahí? Bien, da 600. Ah, entendí. Porque el momento de reducción es la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas más los momentos externos si los hubiera. En este caso hay uno, que es este. ¿Estamos? Bien. Vos ahí hiciste la reducción, reemplazaste lo que está dibujado ahí por su equivalente. Por su equivalente en A. Lo que te piden ahora es que a este momento de reducción, que es un momento formado por una cupla o par de fuerzas, lo materialices a través de una cupla o de un par de fuerzas. Que a este momento lo materialices así, por un par de fuerzas. Para lo cual tendrán que tener un módulo cada fuerza y tendrán que estar separadas por un brazo de palanca D. Lo que te está imponiendo el problema es que a este momento de reducción vos lo materialices a través de un par de fuerzas, de una cupla. Ahora, de esa cupla, ¿qué condiciones te da que debe cumplir ese par de fuerzas? ¿Qué condiciones Y te impone? que los momentos que generen sean igual al que está ahí, el MR. Perfecto. Pero además, la cupla, este par de fuerzas que yo dibujé acá, ¿no tiene alguna exigencia extra? Por enunciado hablo, ¿eh? Sí, que tengan igual magnitud. Sí, por eso por propiedad, por definición de cupla o par de fuerzas. Pero ¿qué otra cosa más te dice el enunciado? Fíjate. Ah, que una de ellas pase por B y la otra pase por C. Ah, por lo tanto, las fuerzas tienen que estar aplicadas una en B y otra en C. Así todo, obviamente tenemos que cumplir con que el módulo del momento de esa cupla, el módulo del momento de esa cupla tiene que valer ¿cuánto? El momento de esa cupla, que es este de acá, ponele. Acá está B y acá está C. ¿Cuánto tiene que valer módulo de F incógnita de cada una de las fuerzas del par? El momento de esta cupla, ¿qué valor tiene que tener? Porque vos te está diciendo que al sistema equivalente lo haces con su resultante más una cupla. O sea que el momento de reducción vos lo materializás a través de una cupla.
Por lo tanto, el módulo de este momento de la cupla, ¿qué valor tiene que tener? Porque yo materializo el momento de reducción con una cupla. Lo fabrico con una cupla. Por lo tanto, el momento de la cupla o par de fuerzas, ¿qué módulo tiene? ¿Qué módulo debe tener? 600. Exactamente. Porque yo este momento de reducción, que acá lo dibujé así, con doble flechita, porque lo dibujé así, en el plano dibujo un momento así. Este momento de reducción, cuyo módulo es 600 en K, yo lo fabrico con una fuerza en B y una en C, que forman la cupla o par de fuerzas, de manera tal que el momento de esta cupla tiene que valer lo que vale el momento de reducción, porque esta cupla materializa a este momento. Bueno, ¿y el momento de esta cupla o par de fuerzas cuánto vale? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el momento de una cupla? Sería el momento de una fuerza respecto al otro punto donde está la otra fuerza Bueno, y el momento de la otra fuerza al B. con este dibujito, el momento de esta cupla o par de fuerzas, ¿cuánto vale? No sé si se entiende, estas son las dos fuerzas que forman la cupla separadas por D, una distancia D. Y F es el módulo de cualquiera de las fuerzas. ¿Cómo calculan el momento de esta cupla? ¿Cuánto vale para este dibujito de acá? El módulo ya sé que vale 600, pero ¿cómo lo calculo? ¿Cómo se calcula el momento de una cupla? Sería, si en sentido horario, sería menos F por D. Menos F por D. El Menos F momento por de D. una cupla, si ustedes tienen una cupla o par de fuerzas, el momento es el módulo de la fuerza por el brazo de palanca, F por D. Listo. Ahora, ustedes dibujaron un momento, una cupla de momento negativo, pero el momento tiene que ser positivo. ¿Ya eso qué les dice? Porque este momento a vos te dio más 600. Por lo tanto, el momento de esta cupla también tiene que ser más 600. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer acá? En este dibujito. Invertir el sentido de las fuerzas de la cúpula. Exactamente. Tienen que generar un momento horario. Ya está. ¿Y qué módulo tiene la fuerza? F. Porque eso todavía no lo sabemos. ¿Qué módulo tiene F? ¿Tienen algún modo de calcular el módulo de la fuerza F? Por acá ya sacamos el menos. Sí, yo creo que sí, porque el momento lo conocemos y como son fuerzas de una cupla, ambos tienen el mismo módulo. Sí. ¿Y cuánto vale el módulo entonces? 600 dividido D. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto vale D? Vale 150. D. D vale 150. D es 4 Ah, está bien. y la F Perfecto. quedaría Ahí está. 150. Por lo tanto, como D vale 4, el módulo de la fuerza es 150. Y listo, problema resuelto. La única diferencia con otros problemas es que cuando calcularon el momento de reducción y la resultante, o sea, cuando redujeron el sistema, además se les dijo, bueno, al momento de reducción, fabríquenlo con una cupla, cuyas fuerzas tienen que pasar por B y por C, separada por una distancia D de 4 metros. Quiere decir, y ya con esto terminamos, que si ustedes reemplazan
el sistema dado por el que le solicitan, el sistema que está en el dibujito va a quedar reemplazado por esto. La fuerza en A de 100 para arriba y estas fuerzas, cuyo módulo es 150, aplicadas en B y en C. Este sistema que está acá es equivalente al que tienen dibujado en el enunciado. Redujeron el sistema dado a este. Hallaron uno equivalente. Y ahí se terminó el problema. ¿Está? Más Ahí o entendí, menos. profe. Bueno, Sí, profe, lo entendí. Muchas gracias. listo. Bueno, gente, nos vemos el próximo martes. Bueno, avancen todo lo que puedan. Y bueno, cualquier cosita preguntan, ¿sí? Bueno.